Hoy es nuestro último día en Tulum y nos despedimos con una visita a los cenotes. Solo a 10 minutos desde la avenida 307, por avenida Cobá, pasamos Cenote Calavera, pasamos el Gran Cenote y llegamos al Cenote Santa Cruz. Estamos acá en Cenote Santa Cruz. Este cenote para algunas personas locales es el más controversial porque es un cenote artificial. Esto está hecho por mano de obra humana, pero tiene un condimento que los demás cenotes quizá no tienen, que es un cenote abierto. A diferencia de otros que hay cerrados o semiabiertos, este es un cenote abierto, lo cual el sol da en el agua y va a hacer que el agua sea un poquito más cálida que las demás. Está muy bueno. Tienen las instalaciones listas para que puedas comer, tomar, algunas reposeras o camastros, como les quieran llamar, y tráiganse, si pueden, zapatillas náuticas y la máscara, porque pueden ver peces, todo de agua dulce. Bueno. No porque sea artificial quiere decir que esté mal, está muy bien. Nosotros lo elegimos más que nada porque queríamos disfrutar. Es un lugar tranquilo, preparado como para el disfrute. Si no tenés pileta, venís al Cenote Santa Cruz. Y bueno, tiene un restaurante, servicio de restaurante de camastro. La entrada es 200 pesos por cabeza y después se puede agregar un camastro, servicio de camastro por 50 pesos. La verdad, ahí yo mucho no lo recomiendo. Sí, y si no, uno se puede sentar en unas mesitas como estas. Hay una isla en el medio. Y bueno, y nos pedimos comida mexicana para continuar con la degustación de la comida mexicana. Unos clásicos burritos. Acá tenemos unos burritos y de carne, que hasta el día de hoy todavía no lo probamos. Y unos tacos de chiquinilla, si no me equivoco. Chiquinilla, sí, nos recomendaron acá que la chiquinilla es algo más local. Y bueno, y para beber, Martu está incursionando. Claro. Esta se llama piñada, que es como una piña colada, pero sin alcohol. Y yo, fiel a la margarita, que no falla. Así que bueno, vamos a probar esto y después de esto vamos a probar cómo está el agua del cenote. Martu no se resistió, yo vengo resistiendo, así que vamos a ver cómo se ve por dentro. Ya realizada la digestión, vamos a proceder a ingresar al agua, pero antes unas recomendaciones. Si tienen máscara y snorkel, acá Martu trajo, clave. Hay algunos pececitos, así que está buenísimo. Y estos zapatitos acuáticos que ven acá, nos quedaron del viaje a Croacia, que allá las playas son hermosas, pero son con piedritas. Y bueno, esto es fundamental. Para el cenote, que es todo piedra caliza.
Exactamente, el fondo es de piedra caliza y acá, como podrán ver, también para caminar hay unas piedritas. Así que si tienen una de estas, golazo. Bueno, ya nos estamos yendo, son las 3 de la tarde aproximadamente. Empezó a caer gente al baile tipo 2. Y bueno, a esta altura se ve que también caen algunos tours. Sí, así que recomendable venir acá temprano porque se ve que la gente cae después de comer. Está muy bueno, la verdad que nos gustó, está bien. Es tipo un balneario, más que nada. Comida económica, unos tragos y a relajarte un poco. Mucho snorkel. ¿Y ahora? Y ahora nos vamos a otro cenote, pero a bucear. Exactamente, así que arranca. Bueno, hoy tengo el gustazo de presentarles a un amigazo que me dio la vida, que hace un tiempo ya vive acá en la Riviera Maya y sobre todo es instructor de buceo. Así que hoy vamos a dar una vuelta acá por Casa Cenote y bueno, lo dejo en manos del maestro que nos va a explicar un poquito la vuelta y el recorrido que vamos a hacer. Bueno, encantado, gracias por la presentación. Estamos acá en Casa Cenote, que es un cenote rodeado de manglar. Tiene unos 7 metros de profundidad máxima, tiene unos 350 metros de largo, más la vuelta, y hay varias cuevas para explorar. Exacto. Qué bien. Nos vamos a meter a la puertita de la caverna sin entrar. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, un poquito por debajo de la primera vez acá. Exactamente, primera vez, qué miedito, si no, pura tuvimos oscuridad recién, en la cueva. Tuvimos recién las instrucciones. Primero saquen el certificado de aguas abiertas antes de entrar ahí. Tenemos luces igual, ¿no? Claro, vamos bien equipados. Y bueno, acá todo claro, vamos a ver qué sucede debajo del agua. Nos sumergimos en un mundo paralelo donde reina la paz y la respiración es nuestro mejor amigo. La piedra caliza y las raíces de los manglares forman el ecosistema ideal para el desarrollo de especies acuáticas. Sus senderos subacuáticos y sus aguas azul intenso hacen de la experiencia un imperdible.
pudimos apreciar el buceo durante el día, así como también durante la noche. Bueno, la verdad que ayer nuestro bautismo en el buceo estuvo increíble. Muy bien Mariano dándonos todas las indicaciones, salió toda la perfección. Muy bueno el cenote, nadar por debajo de los manglares. El ingreso antes de las 17 horas, antes de las 5 de la tarde, son 200 pesos por cabeza. Sí. Después, a partir de las 5, se considera buceo nocturno, así que se elevan 100 pesos, serían 300. Hay un adicional también por ingresar con GoPro, con cámara. Y bueno, y hoy nos estamos yendo de Tulum. Nos estamos yendo de esta increíble ciudad. La verdad que la ciudad está espectacular, tiene muchísimo para ofrecer, está para dedicarle más días. Sí, pueden estar 10 días y la van a pasar bomba. Seguramente no se van a aburrir. Pero bueno, la vida sigue, la aventura continúa y ahora nos vamos a otro destino. Pero antes de irnos, queríamos darle un tip con respecto al cambio, que es un tema no menos importante. En el aeropuerto uno siempre llega y ya quiere cambiar para tener algo. Sí. Pero suele ser el cambio un poco... es muy bueno. Exacto. Siempre van a conseguir aunque sea un peso más, cuando lleguen a Tulum o a la ciudad que visiten. Si quieren sacar para tener durante el trayecto, bárbaro. Pero tengan en cuenta que es mucho más conveniente cambiarlo acá en la ciudad. Acá sobre la avenida 15, la que va para la zona hotelera, a 2 cuadras de la 307, hay una casa de cambio. Esa fue la que estuvimos utilizando nosotros. Así que bueno, seguimos con la aventura. Vamos para Valladolid. Ya llegamos a Valladolid. Este pueblo, a su alrededor, hay un montón de cenotes e incluso muchos de los más visitados y más famosos que hay en la península de Yucatán. Vamos a ir a visitar a uno de los cenotes más famosos y instagramables de todos. El cenote queda yendo hacia el norte de la ciudad y se llama Jubicu. Después de un poco de ruta, un poquito de camino en ripio, llegamos al cenote Jubicu. Es un cenote cerrado que tiene una pequeña abertura arriba y hace que proyecte una luz al centro. Después de adquirir nuestra entrada, nos recibe un guía para contarnos un poco más de la historia maya y el cenote. Este cenote, su nombre, Jubicu, tiene dos significados. Uno es nido de iguanas. ¿Sí? Ahí vemos, de hecho ahí pueden observar, tenemos a lo que es el reptil sobreviviente de los dinosaurios. Y también el nombre o la traducción más acercada de lengua maya hacia el español es el Gran Señor. Mira. ¿El Gran Señor en qué? En honor a Hunabku. No sé si habían escuchado hablar de este dios. No. Hunabku se cree para nosotros que es como el Jesús en la religión católica. Mira. ¿Sí? Los sacerdotes mayas, ellos no pronuncian Dios. Ellos dicen Hunabku, Dios protector, el Gran Señor, el que nos puede proteger. Sería como el dios de los dioses, ¿no? Exactamente. Porque era una religión, o sea, religiosamente eran politeístas, ¿no? Así es. Bien. ¿Sí? Fíjese, había demasiados dioses. Se dice que en la parte del cielo, o lo que se consideraba como el supramundo, habían 13 dioses. Wow. Y en la parte del inframundo, 9. Y en tierra ninguno. Así es. En tierra estaban lo que eran los guerreros, que se decía mucho que al sacrificarse o dar su vida al ganador, se convertían en un semidios. Por eso se prestaban para el sacrificio. Pero también la realidad del por qué ellos se sacrificaban era por este dios. ¿Ya lo habían visto? No. Este fue un dios temido, pero también respetado. En maya antigua se conoce como Apuch. Maya moderna, Yum Kimir, el dios de la muerte. Wow.
Por eso cuando llegó el español y vio que adorábamos a ellos, ellos pensaban, debido a la religión que ellos traían, que realmente estábamos nosotros adorando a la muerte. Al diablo, claro. Tiene como un cráneo en la cabeza, ¿no? Caballero. Pero ¿qué representa el cráneo? Representa que nos está llevando hacia el inframundo. Los mayas creían que al morir no terminaba ahí todo. Había una segunda vida en el inframundo. Por eso necesitábamos que Él nos guiara, nos llevara para poder llegar al inframundo y obtener la reencarnación que creían los mayas. Era temido porque se llevaba a la gente, o la vida de la gente que estaba más débil, que no tenía ganas de vivir o que estaba enferma. Se le pedía en época de guerra: no te lleves mi vida, llévate la del enemigo, los míos adversarios. Este dios se convertía en lo que nosotros conocemos en maya como Xochitl, que en español sería la lechuza, parecido al búho, pero más pequeño. Claro. Se dice que ese es el ave del mal agüero, o que trae perdición, mala energía. Ajá. Y se decía que cuando llegaba a la casa teníamos nosotros que matarlo, porque si no, una persona en nuestra vivienda iba a morir. En eso se transformaba este dios para poder llevarse a la gente. Pero también se transformaba en otro animal respetado, el balam, o sea, el jaguar, que era uno de los animales más respetados, ¿sí? De este lado tenemos una casa maya. ¿Ya han entrado a las casas de este tipo? No. Vamos a ingresar. ¿Sienten alguna diferencia en la temperatura? Sí, más fresco, ¿no? Más fresco. ¿Eso es por la paja o...? Por dos aspectos. La posición de la casa de estas dos puertas es para que el aire entre y mantenga fresca la casa. Siempre se va a poner las puertas en torno a donde ingresa el aire. En este caso, viene de este lado, norte, hacia el sur. Igual esto, que conocemos como bajareques, son las maderas. Entre cada una hay espacios, permitiendo que el aire también entre en esa zona y se mantenga más fresca la casa. Ahí tenemos una cama. En el centro del país estos los conocen como petates, una almohadilla para poder dormir. La diferencia es que cualquier otro que encontramos en otra zona de México es muy áspera, muy dura. Esta es un poco más acolchonada por la humedad que tenemos en la zona y el tipo de palma en el cual se ha tejido. Y también importante, el ángulo que tiene permite que el agua vaya cayendo, y se hizo en torno a Chichén Itzá. Chichén Itzá es la única pirámide que tiene una forma de triángulo y que se dice que es donde baja Kukulcán para darnos energía. Ahora el 21 de marzo, 21 de marzo. Equinoccio de el equinoccio de primavera. Gran fecha. Vamos a ver cómo baja Kukulcán. De hecho, era la única fecha en la cual la gente podía casarse. Aquí eran bodas masivas. Claro, aprovechaban todos. Solo una vez en el año podías casarte. ¿Y cuándo era? El 21 de marzo. ¿Por qué? Porque era el único día que Kukulcán, el Señor de los cielos, el Dios del cielo, baja a la tierra, nos da energía, y entonces todo lo que hagamos será fructífero. El chamán nos realiza un ritual de protección y le pide permiso a los aluxes, duendes mayas que habitan y custodian los cenotes, para poder ingresar. En la cultura maya, los cenotes eran el pasaje hacia el Xibalba, el inframundo. Una apertura natural adornada con las raíces del ceiba, árbol sagrado maya, ilumina una cruz cristiana al final del día.
Bueno, la verdad que el cenote está increíble, es muy imponente, un poco tenebroso porque hay una historia detrás que da un poquito de miedo. Es de aguas profundas, oscuras, llena de peces, para mí eran bagres negros. No se le ve el fondo, y te da como cosa meterte que salga Godzilla ahí, te coma, te te agarra chupe, alguien del pie. y no te devuelven nunca más. Pero bueno, está buenísimo porque tiene una abertura arriba y proyecta la luz. Y bueno, la verdad que es imponente, es para verlo. El agua un poco fresca para nadar un ratito, pero amerita venir. El cenote abre de 9 a 17, generalmente como la mayoría de los cenotes que están acá, y la entrada cuesta 200 pesos por persona, que incluye un servicio acá en el restaurante. El buffet. Exactamente. El buffet incluye solo la comida, pero no las bebidas. Exactamente. Además, bueno, hay un guía que te da mucha información acerca de los mayas, que bueno, eso es a colaboración y voluntad. Y bueno. Pero es muy interesante toda la información que te da. Es muy recomendable. Bueno, la verdad que hoy estoy muy ansioso, estamos muy entusiasmados. Hoy vamos a visitar una de las 7 maravillas del mundo. Hoy nos vamos a Chichén Itzá. UNESCO le da un reconocimiento a México como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en el 2007 lo nombran Maravilla del Mundo Mundial. Juego de pelota más grande del área maya o de Mesoamérica. Si usted va a hacer otra zona arqueológica, nunca va a ver otro de este tamaño.